Doctor, bienvenido a Ramírez, ¿cómo está? Muchas gracias, mucho gusto, igualmente. Un placer. Un gusto conocerlos. Un placer, igualmente. En el Día Internacional de la Mujer vienen a hablar sobre el estrés. Exacto, vamos a dar una charla sobre estrés, que es algo que afecta la vida cotidiana, que nos afecta a todos en todos los estratos sociales y viene de múltiples lugares, ¿no? Y el estrés, bueno, es algo que repercute en la salud y bueno, por eso es el motivo de nuestra charla, ¿no? ¿Qué es el estrés, doctor? Bienvenido también. ¿Cómo lo podemos ¿Qué tal? definir? Bien, lo primero que hay que saber justamente es qué es el estrés, ¿no? El estrés para lo que es el cuerpo y la mente es un mecanismo de defensa, ¿no? Esto puede ser un sinónimo de lo que es ansiedad, que si bien uno lo puede interpretar como algo malo, en realidad es una respuesta ante situaciones desafiantes, preocupantes o amenazantes. Pero bueno, como bien decía mi colega, si esto se genera en forma muy abrupta o durante mucho tiempo, puede traer complicaciones para la salud. ¿Podemos decir que no podemos vivir sin estrés? Desde ya el estrés es un mecanismo de defensa, es saludable, pero ante diferentes situaciones esto se puede generar una respuesta disfuncional. ¿Y cómo identificamos, doctor, que ya estamos transitando una zona peligrosa del estrés? ¿Cuáles son los síntomas? Esa es justamente la temática de hoy, la que vamos a abordar hoy, por el hecho de que el estrés lo va acumulando y no va teniendo conciencia. Es decir, hay que empezar a reconocer cuáles son los síntomas y los signos del estrés cuando uno dice, ¿cuándo estoy estresado? Cuando no puedo dormir bien, cuando duermo poco, cuando duermo mucho, cuando no hay comida que me caiga bien, cuando tengo hipertensión, cuando tengo decaimiento, desasosiego, desesperanza, porque el estrés es potenciador de depresión, ansiedad y patologías orgánicas. Sin ser determinante, sí es gran potenciador de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, bueno, de una serie de patologías. Entonces es importante identificar ciertos signos y darse uno cuenta de que, bueno, hasta acá algo tengo que hacer, porque así no estoy bien. Es difícil y bueno, porque uno se va acostumbrando a la situación hasta que uno no da más. Y entonces ahí generalmente donde se pide ayuda. Lo ideal es justamente, nosotros queremos dar algunas pautas, algunas herramientas para que uno pueda de alguna forma identificar que lo que está pasando no es normal y que es debido al estrés. Entre los múltiples pacientes que reciben, ustedes trabajan actualmente, reciben pacientes con estrés seguramente, ¿no? Exactamente, bueno, yo particularmente soy médico en formación con especialidad en psiquiatría, así que imagínense que sí, el 90% de los motivos de consulta tienen que ver con situaciones de ansiedad, de estrés y síntomas o cuadros anímicos como la depresión. Ahora, ¿esto es algo nuevo? ¿El estrés existió siempre? ¿El estrés malo? Estamos hablando de esto concretamente. Yo a mis abuelos nunca les escuché hablar de estrés, ¿no? Producto de la vida complicada que vivimos, este mundo tan complejo, porque corremos todo el día, ¿por qué ocurre esto? Sí, por supuesto que si bien el estrés disfuncional o este estrés malo, por así decirlo, se ve mucho más en estos últimos tiempos, en esta vida contemporánea, en esta, digamos, dinámica o paradigma económico, existe desde antes, ¿no? A lo mejor antes se aplicaban otras herramientas o uno tenía otra válvula de escape justamente para no llegar a los síntomas que hoy podemos alertar como potencialmente dañinos a la salud. ¿Se cura el estrés? Sí, por supuesto. Si bien uno convive, como decíamos, con el estrés y en cierta medida, cierto grado es funcional, nos ayuda, pero bueno, cuando no es así, tenemos herramientas o tratamientos para tal. Doctor, ¿y ustedes cómo identifican al paciente con estrés? ¿Charlando solamente con el paciente ya ustedes se dan cuenta que el paciente padece estrés? En general, desde el punto de vista clínico general, uno ve personas con hipertensión, claro, con diabetes que no puede controlar, con obesidad que no puede controlar, con adicciones, porque ese es una de las facetas del estrés, ¿no? Cuando uno no encuentra la herramienta adecuada, donde uno lo identifica y trata de mejorar ciertas conductas, o para que el entorno no le haga tanto daño, trata de suplir todo eso con alcohol, con drogas, con tabaco, y eso es lo que a veces, o con trastornos alimentarios, eso es lo más frecuente. Y bueno, ahí es donde uno empieza a identificar al paciente y se empieza a dar cuenta de que come no porque tiene hambre, sino porque come porque en ese momento siente que eso es lo único que le hace bien, o fuma, porque de esa manera piensa que se calma, o toma,
o utiliza otro tipo de sustancias. Y entonces, bueno, ahí es donde uno identifica ciertas cosas que dan la pauta de que necesitan hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, tratamos de derivarlo, darle medidas desde el punto de vista general, higiénico-dietéticas, pero lo derivamos a los especialistas, como mi colega, para que, bueno, les ayuden, les den herramientas para que puedan manejar ese tipo de situaciones. Esto va a responder el doctor, pero para usted ahora, ¿hay un detonante para que aparezca el estrés? Escuché a algún colega suyo alguna vez decir que la mudanza y el fallecimiento de un ser querido son dos cuestiones que en general inciden mucho en la aparición de los primeros síntomas de estrés. Eso se lo va a explicar mejor el que es psiquiatra, pero es tal cual usted lo dice. Es una de las determinantes del estrés, pueden ser crónicas, situaciones crónicas o situaciones agudas. Es el estrés agudo, que es eso justamente, cuando uno cambia una costumbre, un hábito de toda la vida, cuando sucede un accidente, cuando fallece un familiar, cuando cambia de trabajo, cuando le falla una cosecha. Y bueno, ahí es donde esas situaciones de extremas es donde son las detonantes, ¿no? Es donde aparecen los síntomas, claro. Ansiedad, depresión, claro. Adicciones, claro. Y demás. La parte más difícil entonces, Doc, ¿cómo se trata? ¿Cómo es el tratamiento? Y para que una persona no vuelva a reincidir, para que no vuelva a aparecer, para que sepa identificar el problema y no vuelva a caer en el mismo cuadro, ¿no? Exactamente, sí. Como bien decíamos, el estrés va a estar, que en algún grado es funcional, ¿no? Y le sirve a la persona para sobrellevar situaciones desafiantes, que la vida, por supuesto que las tiene. Pero bueno, para evitar que eso se complejice, ¿sí? O tener mayores herramientas ante situaciones adversas de la vida, ¿no? que van a aparecer, por supuesto, no la podemos evitar. Ahí es donde hay, primero, herramientas conductuales, cosas que uno puede hacer, ¿sí? Para mejorar su calidad de vida y tener mayor contención ante el momento, ¿no? de esta oleada de estrés, ¿sí? Y si esto después sigue avanzando, hay otras herramientas que tienen que ver con el momento exacto o preciso para pedir ayuda a un profesional, sea un espacio psicoterapéutico o un espacio, ¿no? de psiquiatría donde se aborda con otras herramientas un poco más complejas.